Maestra María del Rosario, bienvenida a esta soberanía. Es muy significativo para las mexicanas y mexicanos la presentación de este segundo informe que realiza usted, por varias razones. De acuerdo a las cifras del Gobierno de México que ha emitido el día de anoche, lamentablemente, hasta el día de ayer, llevamos ya casi más de 152,000 personas que han fallecido por el coronavirus y se han contagiado casi 1,800,000 personas. Una cifra muy lamentable que nos da un lugar en el mundo número 4, solamente por abajo de Estados Unidos, Brasil e India. Y si no se cambia la estrategia, seguramente en breve estaremos en tercer lugar. De acuerdo a un estudio que publicó ayer el periódico El Financiero, una empresa Bloomberg, de 53 países, del manejo que se ha llevado de esta pandemia en México, lamentablemente estamos en el último lugar. De 53 países, sí, así es, estamos en el lugar número 53. Por eso nos preguntamos, ¿dónde está la Comisión Nacional de Derechos Humanos que defienda precisamente el derecho de salud de los casi 130 millones de mexicanos? Nos preguntamos, ¿dónde están las acciones que está llevando a cabo la Comisión Nacional de Derechos Humanos en este tema? Desde su creación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos había demostrado ser un pilar fundamental para la consolidación de nuestra democracia y de nuestro avance como nación, que construye mejores condiciones de igualdad y de desarrollo. Sin embargo, hoy existe un gran vacío en la protección a los derechos fundamentales de los mexicanos. La impunidad se vuelve la norma frente a las violaciones de derechos humanos, incluyendo tortura y desapariciones forzadas. Son reiteradas las quejas de organizaciones no gubernamentales por el maltrato a los migrantes que cruzan por nuestro país, a las condiciones inhumanas que se viven en las estaciones migratorias y al abandono de las autoridades de la población, a la protección a las niñas, a los niños y adolescentes no acompañados. No vemos una respuesta concreta para las víctimas de agresiones y mujeres que demandan atención del gobierno federal ante el incremento exponencial de la violencia de género y de los feminicidios. El respeto a los derechos humanos debe ser el eslabón permanente en toda la cadena de actuación de la autoridad. Lo contrario significa dar la espalda a décadas de lucha y de construcción de instituciones. Sin cultura de legalidad y de respeto a los derechos humanos, difícilmente se consolidará una sociedad justa, igualitaria y próspera como anhelamos todos los mexicanos. En su informe anual, Los Derechos Humanos en las Américas, retrospectiva 2019, Amnistía Internacional expone que, pese a la creación de la Guardia Nacional, se cometieron crímenes graves como ataques contra periodistas y defensores de los derechos humanos, así como contra mujeres y migrantes. ¿Qué está haciendo la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que realmente las víctimas de delitos y violaciones de derechos humanos obtengan justicia en el sistema penal mexicano, donde más del 90% de los delitos denunciados en el país, lamentablemente, no se resuelven? Actualmente, México ocupa el lugar 60 de 69 estudiados en el Índice Global de Impunidad 2020 y el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas expresó su preocupación por la impunidad recurrente en México ante las graves violaciones de derechos humanos, manifestando las graves insuficiencias en las investigaciones y enjuiciamientos de estos casos. En este sentido, es vital garantizar
el pleno respeto de los derechos humanos ante posibles retrocesos. Los avances que ciudadanos e instituciones hemos construido no podemos tirarlos por la borda, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos no puede omitir y olvidar los excesos del poder. México ocupa el 4º lugar en asesinatos de defensores de los derechos humanos a nivel mundial, con 24 casos. 68% de estos fue en contra de defensores y defensoras del medio ambiente y el territorio, según muestra el informe mundial de Frontline Defender. Como ya fue señalado, estamos frente a la peor crisis sanitaria de la historia moderna y la Comisión Nacional de Derechos ha brillado por su ausencia. Gran parte de los ciudadanos se preguntan, ¿qué ha hecho la Comisión Nacional de Derechos Humanos para garantizar el derecho a la salud de los mexicanos ante la escasez de medicamentos para atender enfermedades como el cáncer o el VIH? No hay recomendaciones por la falta de pruebas médicas para la detención oportuna del COVID-19. ¿Dónde está la defensa a las víctimas? ¿Dónde están los pronunciamientos? Porque hay personas sin acceso a medicamentos. ¿Dónde están las quejas en contra del gobierno por la desaparición de las instancias infantiles? ¿Dónde está el seguimiento a la terrible actitud que ha tenido el gobierno con el manejo de la pandemia y la salvaguarda de los derechos para tener acceso a los medicamentos? Ante esta ausencia institucional, ya ni siquiera resulta sano preguntar sobre el impulso a acciones de inconstitucionalidad que sirven de control frente a la transgresión a la Constitución por parte del poder público. Compañeras y compañeros, la consolidación de un sistema jurídico respetuoso de los derechos humanos, del debido proceso, de la presunción de inocencia y del principio pro persona, demanda estar alerta ante la amenaza de posibles regresiones. No tenemos permitido dar marcha atrás a lo alcanzado. Consolidar una cultura de respeto a los derechos humanos y garantizar la progresividad es un gran reto que demanda la responsabilidad compartida de todos. Sin embargo, también requiere de un compromiso institucional y la altura de miras para señalar los excesos del poder público, sin importar la afinidad política de las personas o de los personajes. La sociedad exige a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y en especial a usted, una actuación imparcial, más allá de las posiciones personales. Usted está llamada a honrar el mandato de Estado de salvaguardar los derechos humanos de las y los mexicanos. Esperamos altura de miras en defensa institucional del organismo que usted preside, que es fruto de las conquistas de derechos que durante muchos años las mexicanas y los mexicanos hemos construido. Hoy más que nunca es imperativo hacer valer la autonomía del organismo garante y protector de los derechos fundamentales frente a la concentración del poder. Confiamos que esté a la altura de esa responsabilidad frente a nuestro querido país, México. Es cuanto, Presidenta.